Hola respiratoreños, ¿cómo vamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de BioRes. Mi nombre es Carlos Valencia. Como siempre, recordarles las redes sociales. Estamos en Terapia Respiratoria Hispana, estamos en BioRes, estamos en Instagram, estamos en TikTok también como BioRes. Por ahí estamos mucho más activos para que se den una vueltita por allá. Estamos grabando bastante contenido por ahí, entonces para que se den una vuelta, no se olviden de apoyar, dar like, compartir. Siempre eso es muy bueno para seguir creciendo, llegar a más latitudes, a más personas. Entonces nada, si les gusta este contenido, no se olviden de compartirlo, de dárselo, no sé, al familiar, al amigo, bueno, a todos los que les guste y les interese este tipo de contenido. Al día de hoy vamos a hablar de un episodio que es relacionado con el asma y con el EPOC, pero asociado a la influenza. ¿Esto por qué? A ver, normalmente a nosotros, los que estamos en el ámbito clínico, ¿cierto? Nos ha llegado los últimos días, a ver, esto ya es una temporada, o sea, que la invernal, que el virus, a ver, llevamos mucho tiempo con una cantidad de virus que nos están agitando y moviendo la vaina respiratoria de una forma bastante importante. Tenemos exacerbaciones de EPOC por todo lado, crisis asmáticas por todos lados, bronquiolitis brotando de todo lado, pero hoy me voy a detener solamente en el tema de la influenza asociado a EPOC y asma. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo una influenza o una gripa para usted o para mí, que no tengo ninguna concomitancia, que es normal, ¿no? O sea, sí, a ver, una influenza da durísimo, ¿no? Hay que hacer la salvedad, no es lo mismo un resfriado común a una gripa, ¿no? La gripa es la causada por la influenza, ¿no? Hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Normalmente le decimos gripa a cualquier resfriado común, pero la gripa es la que es causada por la influenza. Entonces esa influenza es fuerte, esa que te tira a la cama y que te da durísimo. Entonces, imagínate ahora una influenza asociada a una persona que tiene EPOC de base o asma de base. O sea, aquí todo cambia y todo se pone súper fuerte. Entonces aquí hoy vamos a resolver 3 preguntas muy básicas. Vamos a hablar de unas características muy básicas de la influenza. Vamos a hablar de cuál es más peligrosa, si la tipo A o la tipo B, y por qué esta influenza desencadena crisis asmáticas tan fuertes o exacerbaciones de EPOC tan fuertes. Listo, y como siempre les voy a decir, o siempre les digo, pues ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el principio, y el principio es que, bueno, vamos a ver varios tipos de influenza A, B, C, D. Normalmente nos vamos a quedar solamente en el A y el B, que es lo que epidemiológicamente en humanos tiene pues mayor repercusión. Son unos virus ARN monocatenarios negativos con un genoma segmentario, que eso es muy importante, ya vamos a ver por qué, con una envoltura lipídica y con unas proteínas de superficie que son las que le dan ese toque tan chévere, por decirlo de sarcasmo, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Que estas son las proteínas que están en la superficie de este virus y son las que, cuando se combinan y cuando se empiezan a mezclar y hay unos cambios genéticos, unas mutaciones por llamarlo de alguna forma, estas son las que hacen estas mezclas, y de ahí es donde encontramos estos virus, que el H1N1, el H3N3, bueno, porque se empiezan a mezclar estas Ns con estas Hs, y aquí es donde es lo complejo, y por eso es la necesidad de cambiar las vacunas de la influenza año tras año debido a la combinación de estas proteínas. Entonces, bueno, lo primero aquí, ¿qué es más peligrosa, la influenza A o la B? Bueno, la influenza A es la más común, digamos que, y epidemiológicamente es la que tiene mayores repercusiones, ¿cierto? Pero no quiere decir que la B no cause problemas. La A es la que más muta, por decirlo de alguna forma, pero la B también tiene unos episodios bastante importantes paciente en la población pediátrica. A ver, en el momento en el que llega la persona al servicio de urgencias o hasta la unidad de cuidado intensivo por uno de estos virus, que sea por A o por B, a ver, esto no tiene ninguna repercusión. O sea, el que está hipoxémico y tiene un cuadro respiratorio importante, o sea, eso es lo de menos, hay que hacerlo, hay que actuar. Pero es importante tener claro que la A es la más agresiva. En relación a fisiopatología de la crisis asmática por influenza o la exacerbación de EPOC por influenza, cambia un poco porque el virus tiene, digamos, unos efectos distintos debido a las características epiteliales de cada huésped. Entonces, así mismo va a haber una respuesta. En el asma, por ejemplo, destruye el epitelio, daña las células ciliadas, aumenta la permeabilidad y obviamente el sistema inmune se activa. Esto debido a una respuesta exagerada del TH2 o el T-helper 2, que es básicamente una respuesta eosinofílica asociada a
crisis o esta agresión causada por la influenza. Aquí vamos a ver interleuquina 3, interleuquina 4, eosinofilia exagerada, hiperactividad bronquial. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues broncoespasmo, inflamación, básicamente un asma tipo 2 clásica. Entonces, ¿cuál es el problema? El tema es que tú llegas y es como, no sé, intentar apagar un incendio con gasolina, no sé, o sea, de por sí hay un epitelio alterado por pues, el asma, ¿no? Es una actividad, es un epitelio que es súper sensible. Y llega la influenza pues con sus características a echarle pues el poquito más de tiz a eso, ¿no? Entonces obviamente es la combinación para una cosa súper compleja. Esos pacientes con esas crisis asmáticas son súper hiperreactivos, atelectasias, los días en estancia, si llegan hasta la UCI, por lo general se prolongan hasta 2 o 3 días más de los que una crisis asmática, un estatus asmático, por decirlo así, de una persona que no esté cursando o no se haya tipificado este tipo de germen. Entonces aquí lo importante de entender por qué, obviamente tipificar los gérmenes para saber obviamente qué tratamiento adicional se puede dar. Bueno, y si hablamos de EPOC, bueno, aquí ya hay un complejo, pues aquí es distinto, ¿no? Porque obviamente ya de por sí el paciente con EPOC, ya de por sí tiene una reserva metabólica gastada, ¿no? Ya hay un desgaste muscular y demás, una enfermedad sistémica como sabemos que es el EPOC. Entonces, asociado a este asma, normalmente, si con el asma hablamos de eosinofilia, por lo general la respuesta con EPOC es neutrofílica. Aquí vamos a ver factor de necrosis tumoral alfa. Obviamente fatiga muscular por falta de reserva. La secreción en el paciente EPOC siempre va a estar presente, entonces una hiperreactividad, va a haber una presencia de mocos o de secreciones exagerada, entonces ya sabemos pues qué es lo que puede llevar esto al paciente con EPOC. Sin mencionar obviamente el aumento del espacio muerto fisiológico, que obviamente se traduce en hipercapnia y obviamente una falla respiratoria hipercápnica. Entonces, como les decía, aquí no es solamente la influenza como tal, aquí es alguien que ya tiene una reserva metabólica gastada, alguien que de por sí ya está andando con la reserva siempre, no le está sobrando nada y llega este virus y lo ataca. El tema es que la respuesta inflamatoria es exagerada y obviamente aumenta todo y los desenlaces a veces pueden ser catastróficos. Entonces, muchas veces, ¿cuál es el verdadero peligro? Es cómo encuentra a nuestro paciente este virus, porque si tú, bueno, quizá esta persona está vacunada, esa persona, no sé, utiliza vitamina C, buena nutrición, sí tiene el diagnóstico de EPOC, está en un proceso de rehabilitación, es una persona con asma, utiliza sus inhaladores controladores, bueno, en fin, no es lo mismo a si te coge sin controladores, mal alimentado, obviamente no es lo mismo. Entonces, como en estos días lo decía en TikTok, no es simplemente cómo llegas a la clínica, es cómo estás antes de llegar a la clínica, porque es que normalmente si no, es que en la clínica no lo hicieron, no, pero es que cómo estaba antes, aquí se le hace lo que se puede, pero usted se estaba cuidando, usted se vacunó, recuerde que es su responsabilidad vacunarse anualmente, entendiendo las concomitancias que tiene. Entonces es importante saber esto. Entonces quiero que se lleven que es importante tener en cuenta que hay que tener cuidados previos con la influenza, hay que vacunarse, hay que tener una buena nutrición. Si tienes EPOC, si tienes asma, tienes que utilizar tus inhaladores de control, tienes que utilizar todas estas indicaciones que se te dan para la casa, porque no es solamente, no, es que ya me siento bien, entonces no lo utilizo porque es que X o Y genera adicción, no se deje echar ese cuento, o no transmítale eso a su paciente en caso tal, porque ahí es donde está el problema. No es solamente la inflamación, ya de por sí el paciente con EPOC, la persona con asma ya vive inflamada, pero llega este virus tan fuerte y tan agresivo que a una persona normal, por decirlo así, le ataca y el cuadro viral con influenza es bastante fuerte, son unos días bastante fuertes. Entonces imagínate a alguien que ya tiene una concomitancia respiratoria. Entonces aquí lo importante es eso, cuidarse, medidas preventivas y entender que no es solamente la inflamación que genera la influenza, es la que ya tienes como persona con asma o con EPOC, y que tú como profesional que estás atendiéndolos entiendas que cuando te sale un antígeno positivo con influenza en el paciente con EPOC o el paciente con asma, entiendas que se va a demorar unos 2 o 3 días de más con lo que venga de arandelas por ahí, con atelectasias, con, bueno, ventilación mecánica no invasiva en el caso del EPOC,
cánula de alto flujo si es necesario, bueno, asma también, bueno, todo esto que ya sabemos nosotros en servicios de urgencias y en los servicios de cuidado intensivo. Entonces esto era lo que se quería que se llevaran. Recuerden las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en todo lado, Spotify, estamos como Terapia Respiratoria Hispano, estamos como BioResp. Entonces nada, no se olviden dar like, compartir, me ayudarían mucho para poder seguir llegando. Si les gusta, compartan y nada, nos vemos. Chao.